Egunon, ongi etorri Grupo Noticiasek antolatutako foro berri honetara. Un nuevo foro centrado en esta ocasión en la ciberseguridad. Más ciberseguridad frente a más ciberdelincuencia. Los datos están ahí. Cada año aumentan los ciberdelitos y los ciberataques. En Euskadi, 1 de cada 4 delitos se comete a través de Internet y la cosa va increciendo. Según datos de la Ertzaintza, los ciberdelitos representan el 94% de las denuncias relacionadas con la propiedad, con las consiguientes pérdidas económicas estimadas en millones de euros. Hay que reconocer que en Euskadi nos hemos puesto las pilas en este sentido. Tenemos la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Ciberzaintza, y somos una de las regiones de la Unión Europea con mayor concentración de empresas de ciberseguridad. 79 compañías de este sector por millón de habitantes frente a las 28 del conjunto del Estado español. Triplicamos la media europea. Esto está muy bien, obviamente, pero como se suele decir en estos casos, no hay que caer en la autocomplacencia. Las empresas, sobre todo las pymes, tienen que ser conscientes de que invertir en ciberseguridad no es una opción, sino una necesidad, porque todos los sectores están expuestos a ataques. De todo esto vamos a hablar hoy en este foro que organiza Grupo Noticias, y con el agradecimiento a todos los colaboradores y asistentes, Ikerlan, Tecnalia, Mondragón, Unibertsitatea y por supuesto también al Hotel Domine, que una vez más nos acoge y nos facilita la celebración de esta jornada. Mila esker denoi. Empezamos, nos da la bienvenida a este foro Iñaki González, director editorial de Noticias Taldea Multimedia. Iñaki, adelante. Eskerrik asko, Txema. Eta egunon, eta eskerrik asko zuei gurekin egoteagatik. ¿Por qué un foro de ciberseguridad? Conocéis muchos de quienes me escucháis ahora a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas web. Conocéis la costumbre o la vocación que tenemos en Grupo Noticias de habilitar espacios de debate, de difusión de conocimiento, de información y de diagnóstico de situación. Ciberseguridad en estos momentos para nosotros debería ser tan central o tan fundamental como en su día para la revolución agrícola fue el regadío, o para la revolución industrial fue no ya la máquina de vapor, sino la válvula. Algo tan discreto como una válvula era lo que diferenciaba que todo el proceso productivo funcionara o estallara. Bueno, pues aquí estamos en la misma dinámica. Estamos en un entorno digital que ya ha dejado de ser un factor de ventaja competitiva para convertirse en un factor de sostenibilidad de nuestra actividad. La digitalización ya no es el actor que nos convierte en punteros, es el entorno en el que nos tenemos que desenvolver en todos los ámbitos de la actividad y en la actividad empresarial principalmente. En consecuencia, hablar de ciberseguridad es hablar de estabilidad en nuestros procesos sociales, económicos, culturales, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos en esta, insisto, revolución digital que ya está más que asentada en lo que somos y en lo que queremos ser. Por eso nos parece importante que sirvamos, nosotros como grupo de comunicación tenemos una función y es proyectar la realidad y poner también el acento en los ámbitos de esa realidad que entendemos que tienen que marcar la evolución de los próximos años. Aquí estamos por esa razón y hablamos de ciberseguridad por esa razón, porque el tamaño importa y las soluciones son necesarias para las empresas grandes, para las pymes y para los individuos, porque hablamos de estabilidad social y muchas veces el no ser capaces de entender cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas nos desposiciona individualmente con la gestión. Hablábamos recientemente de la gestión de nuestros datos y seguramente en muchas ocasiones nos coarta a la hora de tomar decisiones. Bueno, como eso no puede ser, como no podemos jugar a estar siempre defendiéndonos por el riesgo a encallar, se trata de que naveguemos, se trata de que avancemos y que pongamos la estabilidad de nuestra nave en manos de quienes nos pueden aportar la seguridad al timón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la seguridad al timón, de cómo tener seguridad al timón de nuestra evolución, de cómo estar en condiciones de navegar aguas seguras sin el riesgo a que nos aborde cualquier pirata y con el coste que eso tiene en términos económicos, en términos sociales y en términos personales. Los importantes vienen ahora. Yo simplemente agradeceros a todos una vez más que hayáis estado elegido esta mañana a estar con nosotros, que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo a contarnos lo que realmente es importante en el futuro inmediato en materia de seguridad digital
y agradeceros a todos una vez más que nos llevéis a buen puerto. Estamos navegando, queramos o no, las olas están ahí, nos llevan y nos traen. Vamos a elegir hacia dónde vamos de la mano de quienes saben dónde hay aguas seguras. Mila esker. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, pues hecha ya la bienvenida, la introducción muy genérica, ahora ya vamos a dar paso a quienes realmente saben de esto, a los expertos, a nuestros invitados esta mañana en este foro de ciberseguridad. Y empezamos con David González, que es el responsable del área de ciberseguridad industrial de Ikerlan, que nos va a hablar del impacto de las nuevas regulaciones de ciberseguridad en la industria. David, adelante. Egunon. Egunon guztioi. Buenos días. Bueno, efectivamente voy a hablaros del impacto de las nuevas regulaciones que se están gestando en Europa en el desarrollo de nuevos productos y principalmente de nuevos productos industriales, ¿vale? En mi caso voy a centrar la ponencia en la ciberseguridad de producto. Todos consumimos en nuestra vida diaria, tanto como consumidores como empresas, productos electrónicos o digitales y bueno, pues estos productos tienen conllevan una serie de riesgos que es importante que protejamos. Voy a empezar con una breve introducción de Ikerlan. Bueno, Ikerlan somos un centro tecnológico, estamos en Arrasate Mondragón, somos algo más de 400 personas y bueno, nos dedicamos a generar conocimiento y a generar tecnología para posteriormente transferirla a las empresas. Y hacemos esto en varios sectores, principalmente en el sector de transporte y movilidad, de fabricación y de energía. Y me gustaría empezar bueno, centrando un poco la ponencia y explicando por qué desde nuestro punto de vista es importante contar con una regulación de ciberseguridad de producto. Y para eso, bueno, me gustaría explicar cuáles son las prioridades para un fabricante de producto y cuál es un poco la perspectiva también desde el punto de vista de un potencial usuario, ¿no? Desde el punto de vista del fabricante, bueno, un fabricante al final busca hacer frente a riesgos predecibles y a costes predecibles. También busca invertir en mejorar la funcionalidad y la usabilidad de sus productos. Y busca ahorrar en costes, en complejidad, en tiempo y en recursos. Bueno, pues la ciberseguridad va totalmente en la dirección opuesta a estas prioridades. No es predecible, no implica costes predecibles, no aporta funcionalidad, no mejora la funcionalidad, no mejora tampoco la usabilidad. De hecho, en muchos casos todo lo contrario, limita o restringe la usabilidad de los productos y además supone una inversión muy importante, ¿vale? Tampoco va en la línea del ahorro de costes, ni de complejidad, ni de tiempos de desarrollo. Entonces, se puede decir que desde el punto de vista del fabricante, pues en muchos casos el fabricante no cuenta con los estímulos necesarios para abordar la ciberseguridad de sus productos de forma adecuada. Desde el punto de vista de los usuarios, pues bueno, un usuario en muchos casos por falta de conocimiento o por falta de interés no es capaz de valorar el nivel de ciberseguridad de un producto, a veces ni siquiera le importa y en la gran mayoría de los casos no está dispuesto a pagar lo que cuesta. De nuevo nos encontramos con una situación en la que el usuario tampoco tiene los estímulos suficientes para abordar este aspecto de ciberseguridad de la forma adecuada. Si combinamos ambas visiones, pues nos encontramos en una situación actual pues bastante mejorable, en la que bueno, el nivel de seguridad de muchos de los productos que consumimos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, carecen del nivel de seguridad adecuado y esto tiene un impacto pues, tanto a nivel de usuarios como a nivel de fabricantes, como a nivel de economía y de sociedad, ¿no? Tiene un impacto negativo. Se puede decir que esta situación genera injustas ventajas competitivas a aquellos que no abordan la seguridad de forma adecuada. Y esta situación se ha repetido en otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo en medio ambiente, en seguridad laboral. Son aspectos que hasta que no se han regulado no se han abordado adecuadamente. Estamos en este punto en cuanto a la ciberseguridad. Hemos visto que hay un problema. En la mayoría de los sectores la ciberseguridad no está regulada, ¿vale? Europa se ha dado cuenta de este problema y está empezando a avanzar en la línea de la regulación y de la legislación. Entonces, para eso, bueno, hay varias piezas. Una de ellas es el Cyber Resilience Act, que es un proyecto
de legislación que está a punto de aprobarse. Seguramente se aprobará en el segundo semestre de 2024 y que, bueno, pues va a ser una regulación horizontal que va a afectar a cualquier producto, ¿vale? Y cualquier producto va a tener que, bueno, que abordar el tema de la seguridad adecuadamente desde el diseño y durante todo el ciclo de vida del mismo. Bueno, ¿qué es el Cyber Resilience Act? Como decía antes, es una regulación horizontal que afecta a todos los productos con elementos digitales, ¿vale? Y bueno, un poco aquí podéis ver cuál es la definición de producto con elemento digital. Es cualquier producto, tanto hardware como software, y sus conexiones a soluciones de procesamiento de datos remotas. Bueno, y como decía, es una regulación horizontal. El principal objetivo es cubrir los huecos que contiene la legislación actual, ¿vale? Hay algunos sectores que están regulados y que, por lo tanto, hay ciertas exigencias de ciberseguridad, pero hay muchos otros sectores que no están regulados y con esta regulación horizontal van a quedar cubiertos. Bueno, decía que el CRA es una pieza muy importante dentro de la regulación de ciberseguridad a nivel europeo, pero no es la única, ¿vale? Hay otras leyes que la complementan y una de ellas es el CSA, el Cyber Security Act. El Cyber Security Act es una ley que establece un marco homogéneo para la definición de esquemas de certificación de ciberseguridad, ¿vale? Y complementa al Cyber Resilience Act en el sentido de que el Cyber Resilience Act establece unos objetivos horizontales para todos y el Cyber Security Act establece unos esquemas de certificación para que cada sector defina sus estándares y sus sistemas acreditados para certificar productos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos a nivel general, ¿no? del Cyber Resilience Act? Por un lado, como es obvio, mejorar la seguridad de los productos, de todos los productos que consumimos. Por otro lado, crear un marco coherente de ciberseguridad, ¿vale? Para que como consumidores sepamos las exigencias que esos productos tienen que tener para estar en el mercado. Por otro lado, incrementar la transparencia en cuanto a las propiedades de seguridad que ofrecen esos productos. Y por último, permitir a las empresas y a los consumidores utilizarlos de forma segura. ¿Vale? Son objetivos muy generales que bueno, buscan resolver un poco la situación actual en la cual pues, hay muchas carencias, ¿no? en este ámbito. Bueno, el Cyber Resilience Act establece varias categorías en las cuales se clasifican todos los productos existentes en el mercado. Hay una categoría de productos no críticos y otra categoría de productos críticos que se dividen entre clase 1 y clase 2, ¿no? en función de la criticidad. Bueno, cualquier producto que está en el mercado pues, recae en una de estas categorías y las exigencias pues, en función del nivel de criticidad son mayores o menores. En el ámbito industrial, que es un poco en el que nos movemos en Ikerlan, hay un aspecto fundamental y es que no hay productos no críticos, ¿vale? Todos los productos se categorizan en categoría crítica, bien de clase 1 o bien de clase 2. Por lo tanto, las exigencias de ciberseguridad sobre estos productos van a ser altas o muy altas y también va a haber una exigencia de hacer evaluaciones independientes de la seguridad de estos productos y de abordar procesos de certificación. Además, bueno, un poco los productos más habituales en el sector industrial, pues sistemas de control, de automatización, dispositivos IoT, pues contadores inteligentes, microprocesadores. Todos estos productos van a estar contenidos en la categoría más crítica, ¿vale? De clase 2. Entonces esto va a suponer unas exigencias muy altas para las empresas que ponen estos productos en el mercado. Vale, la regulación impacta principalmente en los fabricantes, ¿vale? Una gran mayoría de los requisitos de la regulación recaen en los fabricantes, ¿vale? Son los que tienen que asumir la responsabilidad de que sus productos cumplan con las exigencias de la regulación. También impacta en importadores y en distribuidores, pero solo desde el punto de vista de que tienen que verificar las propiedades de seguridad de estos productos. Y también es importante remarcar que el usuario final
no tiene ninguna responsabilidad, ¿vale? Al final esta regulación busca proteger al usuario final y no impone ninguna responsabilidad sobre el mismo. Vale, ¿cuáles son las obligaciones para los fabricantes? Bueno, como decía, los fabricantes van a tener que asumir un trabajo muy importante para que sus productos sean seguros. Por un lado, tiene que abordar la seguridad desde el diseño del producto. Bueno, es un poco el concepto de seguridad por diseño. Tiene que documentar muy claramente los riesgos de seguridad que impactan en su producto. Tiene que informar de las vulnerabilidades y de los incidentes que van ocurriendo a través de la vida de ese producto. Tiene que gestionar de forma eficaz estas vulnerabilidades. Tiene que proporcionar al usuario instrucciones claras para utilizar ese producto de forma segura. Y por último, tiene que proporcionar actualizaciones de ciberseguridad, ¿vale? La forma de corregir una vulnerabilidad en un producto, normalmente la forma más habitual es a través de un parche o a través de una actualización de software o de firmware que bueno, haga frente a ese problema. Entonces, el fabricante está obligado durante un periodo mínimo de 5 años o de la vida estimada del producto a suministrar esos parches que corrijan las vulnerabilidades que puedan aparecer en el producto. Bueno, los requisitos para los fabricantes se pueden clasificar en dos categorías: requisitos de conformidad de producto y requisitos de gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Conformidad de producto, pues al final es lo que comentaba, ¿no? Abordar la seguridad por diseño. Hay una serie de requisitos, de medidas técnicas que ese fabricante tiene que implementar en su producto. Tiene que evaluar la seguridad, ¿vale? Tiene que hacer ensayos de ciberseguridad, documentar los resultados, documentar las vulnerabilidades, los riesgos, etc. Y luego hay una segunda pata, que es la gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Una vez que ese producto se pone en el mercado, hay que monitorizar si aparecen nuevas vulnerabilidades que puedan impactar en ese producto, y hay que gestionarlas adecuadamente, ¿vale? Y poner a disposición de los usuarios los parches de seguridad que permitan corregirlas. Bueno, decía antes que el CRA requiere para su implantación en distintos sectores de normativas de ciberseguridad y de sistemas acreditados para evaluar la conformidad con estas normativas. Y en el sector industrial, la normativa que parece que se va a imponer es la IEC 62443, es la normativa de ciberseguridad industrial. Entonces, digamos que para dar cumplimiento a los requisitos del CRA en el ámbito industrial, bueno, esto se va a conseguir a través de la aplicación de esta normativa. Esta normativa tiene, a nivel de producto, dos partes fundamentales. Una de ellas establece las medidas técnicas que hay que implementar en ese producto, y otra de ellas los procedimientos que tenemos que utilizar para desarrollar y operar ese producto. Entonces son dos patas fundamentales: medidas técnicas y procedimientos. Bueno, algunos de los requisitos de alto nivel, ¿no?, que impone tanto el CRA como la IEC 62443 en el ámbito industrial, pues son la gestión de identidades, la gestión de vulnerabilidades, la gestión de actualizaciones. Son requisitos de alto nivel que implican una serie de acciones muy importantes, ¿no? Digamos que para abordar correctamente la gestión de identidades, pues hay que hacer bastantes acciones, algunas a nivel de producto, otras a nivel de proceso. Y bueno, pues aquí podemos ver algunas de ellas, ¿no? Hay que poner en marcha una infraestructura de gestión de identidades. Hay que definir los procedimientos de gestión de certificados. Normalmente la identidad de un dispositivo se gestiona a través de certificados digitales. Hay que adecuar el dispositivo para poder utilizar esos certificados y para poder comunicarse con la infraestructura de gestión de certificados. Hay que integrar un elemento seguro en el dispositivo para almacenar correctamente las claves, y luego hay que construir servicios seguros en base a esa identidad. En el ámbito de la gestión de vulnerabilidades, lo mismo. Tanto el texto del CRA como la normativa IEC 62443 establecen una serie de requisitos, y de nuevo esto se despliega en una serie de acciones, pues, que tienen unas implicaciones muy importantes, ¿no?, para una empresa.
En este caso, ¿qué hay que hacer para hacer una correcta gestión de vulnerabilidades? Por un lado, identificar la superficie de ataque del producto, extraer la lista de materiales, tanto hardware como software que componen ese elemento, poner en marcha una herramienta de tracking de vulnerabilidades, de reporting, definir procedimientos de evaluación, de priorización de vulnerabilidades y procedimientos de mitigación, normalmente a través de las actualizaciones de software. Y por último, la gestión de actualizaciones. De nuevo, tanto el texto del CRA como la propia norma establecen una serie de requisitos que se despliegan pues, en bastantes acciones, además de una carga de trabajo importante. En este caso, para hacer una correcta gestión de actualizaciones, debemos generar y almacenar estas actualizaciones en una solución cloud, por ejemplo. Tenemos que firmar estas actualizaciones para poder verificar su autenticidad. Tenemos que distribuirlas a través de canales seguros a los dispositivos. Tenemos que definir procesos seguros de instalación de estas nuevas actualizaciones en los dispositivos. Desarrollar mecanismos de arranque seguro. De nuevo, integrar un elemento seguro para poder almacenar certificados y claves raíz, ¿vale? Para verificar la autenticidad del firmware. Bueno, hay una serie de actividades técnicas que nos permiten llegar al objetivo de gestionar correctamente las vulnerabilidades. Bueno, como conclusiones, la conclusión fundamental es que la ciberseguridad no sale gratis, ¿vale? Es necesario incrementar esfuerzo, complejidad, costes para abordarlo de forma adecuada en los productos. También es muy importante tener en cuenta que en el ámbito industrial todos los productos son críticos, es decir, van a tener altas exigencias de ciberseguridad, ¿vale? Y esto va a tener un impacto muy importante en la actividad de las empresas que diseñan y distribuyen estos productos. Además, en este caso, los ciclos de desarrollo son muy largos, ¿vale? El desarrollo de un producto industrial en muchos casos supone varios años de trabajo para una empresa. Y por lo tanto, para poder llegar a tiempo en el momento en el que esta regulación sea de obligado cumplimiento, es necesario empezar con antelación, ¿vale? Y por último, bueno, estamos hablando de mercado europeo, ¿no? De una regulación en el ámbito europeo, pero también para las empresas es muy importante mirar más allá. Si va a poner su producto en el mercado global, debe chequear las regulaciones de otros ámbitos geográficos y tratar de cubrir todos los requisitos tanto de la regulación europea como de otras posibles regulaciones. Hasta aquí la ponencia. Muchísimas gracias por la atención y bueno, os dejo mi contacto para cualquier duda que pueda surgir. Eskerrik asko. Eskerrik asko, David González, responsable del área de ciberseguridad industrial de Ikerlan. Bueno, pues precisamente con Ikerlan vamos a seguir en nuestra mesa redonda porque nos va a acompañar Aitor Urbieta, que es responsable del equipo de especialización en sistemas digitales ciberseguros de Ikerlan, además de también Ana Ayerbe, que es directora del área Cores dentro de la unidad digital en Tecnalia, y Urko Zurutuza, que es coordinador del grupo de investigación de datos y ciberseguridad de Mondragón Unibertsitatea. Adelante. Egunon, bienvenidos. Egunon. Bueno, la primera pregunta de inicio, muy genérica, y luego ya iremos, si os parece, concretando. Empiezo contigo, Ana, preguntándote cómo está en la actualidad la situación de las ciberamenazas, tanto en el mundo como en lo que más directamente nos afecta, que es en Euskadi, vaya. Bueno, si hablamos de ciberamenazas, tenemos que pensar que las ciberamenazas son mundiales. Nos movemos en un contexto en el que las ciberamenazas se pueden iniciar en cualquier parte del mundo y pueden tener como destino cualquier empresa o ciudadanos de cualquier parte del mundo. Sí, que aquí ya no hay fronteras, ¿no? Ya no hay fronteras. Y de hecho solemos decir que el mercado de la ciberseguridad es mundial, porque las empresas que están desarrollando producto de ciberseguridad aquí, desde luego su mercado no es local, es mundial. Nos enfrentamos a un negocio que es el del cibercrimen, que según todos los datos se habla de que es la tercera economía mundial. Eso nos hace que nos hagamos idea de qué estamos hablando realmente.
Y el cibercrimen pues tiene su propio modus operandi en el que van a intentar sacar dinero, van a tratar de obtener rendimiento económico de las mejores formas posibles y desde luego lo que le resulte más fácil para poder obtener ese rendimiento económico. Pero bueno, luego las ciberamenazas también pueden provenir de otros sitios, entonces el contexto, cuando hablamos de ciberseguridad, el contexto geopolítico es importante. Estamos en un contexto geopolítico muy cambiante, con una guerra de Ucrania que vamos a hacer ya 2 años, con fuerzas que se van polarizando, tenemos ahí unas elecciones en Estados Unidos que dependiendo de lo que suceda con Trump puede implicar unas cosas u otras y la ciberseguridad pues, se puede ver afectada por estos temas. Eso puede hacer que en un determinado momento países o empresas de determinados países o sectores críticos pues, se vean más expuestas a determinados grupos próximos activistas o próximos a determinados estados, con lo que hay otro panorama también de amenazas. Hace poquito leía en el World Economic Forum el informe de ciberseguridad del 2024 y me llamaba la atención algo que hablaba de la ciberequidad, que es un concepto, me parece importante, porque se está viendo que no estaban avanzando al mismo ritmo las grandes empresas en cuanto a lo que es la implantación de la ciberseguridad que las pequeñas empresas. Al final es un tema de coste económico, las pequeñas empresas se nos están quedando atrás y si tenemos en cuenta que las pymes forman parte muy importante de nuestra economía y además si tenemos en cuenta que son muy importantes en las cadenas de suministro de sectores tan importantes como el energético, el de automoción, etcétera, pues estamos teniendo un grave problema, ¿no? Entonces esta ciberequidad de alguna forma y que las grandes vayan avanzando y las pequeñas se nos estén quedando un poco en cuanto a la parte de ciberresiliencia tiene mucha importancia y exige de determinadas acciones. Luego también a nivel mundial interviene también otra cosa, los grandes avances tecnológicos. La IA generativa, también el aplicarlo en los productos, en los procesos, implica también tener un cierto conocimiento de cómo hay que, de alguna forma, aplicar la ciberseguridad, ¿no? Y incluso aquí en este informe ya van a hablar de la ciberpobreza que se puede estar generando, ¿no? En ese sentido de que muchas empresas no pueden llegar a adquirir. Entonces, bueno, me ha parecido como muy interesante, ¿no? Y de alguna forma, si queremos pues tener ese futuro más resiliente, ciberseguro, etcétera, que es el que estamos intentando construir, pues tenemos que hacernos a la idea de que no podemos olvidar todos estos aspectos. Por un lado, el aspecto geopolítico, el de los cibercrímenes, etcétera. Aitor, pues Ana nos ha hecho una introducción, un análisis, un diagnóstico muy completo que, bueno, no sé si compartes. Sí, comparto todo lo que ha dicho Ana y poco más que añadir, pero bueno, sí, sobre todo lo que decía de las pymes, ¿no? En el País Vasco. Esa ciberequidad, me he quedado con el concepto, ¿no? Como esas dos velocidades. Sí, eso es. Al final, en el País Vasco, mucho del tejido empresarial son empresas pequeñitas. La capacidad de inversión en este tipo de tecnologías o herramientas, ¿no? De alguna manera, pues no tiene un impacto directo tal vez en sus ventas y demás, entonces puede hacer que a estas empresas también les cueste invertir, ¿no? A no ser que se lo exija el mercado, tal y como decía David también antes, ¿no? Que venga una normativa que de alguna manera empuje a las empresas a que tengan que. Pero eso también a costa de un coste. No todo el mundo también tal vez pueda ir en esa velocidad, ¿no? Montarse en ese tren para llegar a cumplir esos requisitos que pueda exigir Europa en los próximos años. Urco. Lo mismo, mira qué mundo, ¿no? Estamos hablando de empresas que casi no tienen recursos, sobre todo en Euskadi, empresas pequeñas, ¿no? Recursos pueden tener, pero quiero decir que empresas sobre todo pequeñas, que incluir un poquito de ciberseguridad implica un aumento de costes que igual su cliente no está dispuesto a pagar porque lucha en un entorno global y al mismo tiempo toda una serie de ciberdelincuentes dándote por todos los frentes, ¿no? Por el frente de los datos, por el frente del producto, por el frente geopolítico. O sea, es un momento complejo, es así, ¿no? De hecho es lo que hemos visto, que nadie se libra y que las cifras dicen que es que el 90 y pico %, ¿no? Estamos recibiendo ataques de forma constante.
forma constante. Entonces, el momento actual es muy peligroso y muy complejo. Me parece curioso el hecho de que el ciberataque pueda llegar o pueda afectar, quiero decir, el ciberdelincuente que, hombre, supongo que distingue entre sus objetivos, pero no le importa atacar tanto a una empresa grande, potente, bueno, cualquiera que podemos tener en Euskadi, como a una pyme también, ¿no? O sea, en ese sentido quiero decir que, no sé si definirlo así, pero que tira por elevación y ataca a grandes marcas o a pequeñas y medianas empresas también, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, yo aquí distinguiría entre lo que pueden ser ataques indiscriminados, que puede ser pues una campaña de phishing, una campaña de ransomware que puede afectar al que pille pues poco preparado, por decirlo de alguna forma, pero distinguiría también esos ataques que van muy dirigidos y son ataques en los que de alguna forma se ha estado estudiando el objetivo durante mucho tiempo, en el que se conocen perfectamente dónde se están metiendo y qué es lo que quieren hacer, y que luego ya cuando perpetran el ataque pues suelen tener bastante éxito por toda esa labor previa que han hecho de investigación. Estamos hablando de que pueden dedicarse meses a investigar el objetivo y a ir preparándose, incluso haciendo determinados ensayos para ver si pueden de alguna forma llegar. Es interesante esta parte de ensayos, porque en un momento dado a una empresa que igual no es la empresa objetivo, pero que tiene unas características internas similares a la empresa objetivo, pues puede ser objetivo de un ataque de entrenamiento de alguna forma, y viendo qué es lo que funciona bien, no funciona bien, para después perpetrar el otro tipo de ataque. Entonces, bueno, nos enfrentamos a todo absolutamente, y bueno, pues al final los cibercriminales son empresas especializadas en esto, pero también hay un mundo de la dark web en la que se ofrece el crimen como servicio. Y entonces, bueno, bajo ese crimen como servicio, pues bueno, se puede encontrar cosas más costosas, menos costosas para hacer una determinada campaña. Decías antes que es la tercera economía, sí, el cibercrimen, la tercera economía mundial. Aitor, el sector industrial en Euskadi en líneas generales, porque luego obviamente siempre hay casos y casos, ¿está preparado? ¿Está protegido? Bueno, yo creo que estamos más preparados que hace varios años, pero bueno, al final, como decía Ana, también esto es una carrera, ¿no? Los malos, digamos, ¿no? Van a una velocidad, nosotros intentamos siempre ir, pues bueno, estar por delante, pero realmente es muy complicado. Hay que ir adaptándose, ¿no? Es decir, aquellos que tienen intereses económicos o políticos, pues de alguna manera invierten mucho dinero en que se desarrollen herramientas y tecnologías que vayan por delante de lo que se está descubriendo. Es decir, un ente X puede detectar una vulnerabilidad o un fallo, ¿no?, en un sistema y no hacerlo público, y tratar de explotar eso durante el mayor tiempo posible para beneficiarse y obtener dinero, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo anterior, el tejido económico vasco, poco la parte de las pymes, pues bueno, están avanzando, pero bueno, las empresas industriales cada vez están haciendo una mayor apuesta en este aspecto, y sobre todo igual hay también destacar un poco el apoyo, bueno, y la colaboración público-público, ¿no?, público-privada y privada-privada incluso, ¿no? Y aquí en el País Vasco también hay muchas empresas del sector de ciberseguridad, es decir, que desarrollan servicios y productos de seguridad que están están vendiendo a nivel mundial también. Es decir, que tenemos una buena base de ciberseguridad también, de empresas de ciberseguridad en el País Vasco. Urko. Lo mismo, ¿no? Yo creo que sumando, bueno, ya creo que ya la conciencia que hay a nivel industrial, ¿no? Sobre todo yo creo que también las primeras lanzas, ¿no? Industrias, empresas con producto que ya tiene conciencia de que sea ciberseguro, ¿no? Y si sumamos a eso también muchas de las ayudas que están llegando desde el Gobierno vasco, desde diputaciones, que yo creo que han hecho un trabajo muy importante de que suba la base mínima, ¿no? Es decir, de tener empresas que están totalmente bueno, pues sin ningún recurso, a poner algo de dinero por tener un mínimo, ¿no?, un firewall, ¿vale? Y un servicio que te haga un análisis de qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas, ¿no? Eso hace que el nivel global medio de Euskadi yo creo que suba un poquito, ¿no? Lo que pasa que eso es a base de ayudas, ¿no? Hay que hacer un poquito más que las ayudas, porque las ayudas vienen bien para una base mínima, pero luego hay que invertir, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, lo he dicho con lo que ha dicho Aitor también, contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, está bien tener ayudas mínimas y unos elementos mínimos de protección, pero mira, una cosa que suelo comentar con los alumnos, ¿no? En el máster de análisis de datos y ciberseguridad,
vemos un ejemplo. Las empresas que desarrollan software tienen sistemas de recompensa para que investigadores encuentren vulnerabilidades. Entonces, hay investigadores que encuentran vulnerabilidades y estos son recompensadas. Es decir, si tú encuentras un problema, un fallo mío en mi sistema, Google, estamos hablando de Nintendo, estamos hablando de... Bueno, cualquier empresa tiene, ¿no? Cientos de empresas tienen estos sistemas de recompensa. Yo te doy un dinero, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo les pongo a los chavales, pues el ejemplo de Nintendo, ¿no? Porque un poco atrae, ¿no? Pero encontrar una vulnerabilidad bastante grave en Nintendo puede estar pagada pues entre 10.000 y 20.000 dólares, que está muy bien, ¿vale? Ahora bien, vemos empresas, por ejemplo, alguna de origen israelí, que lo que hacen es, tienen lo mismo, un sistema en el que yo te pago si tú me encuentras algún tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Y tiene una especie de tabla periódica que me dice qué tipo de vulnerabilidad me puedes encontrar y cuánto te voy a pagar. Una vulnerabilidad de lo que llamamos ejecución de código remoto, ¿vale? Es decir, que desde mi casa puedo estar atacando tu sistema y además con un cero clic. No necesito que tú hagas clic en un sitio, sino que directamente te puedo lanzar un ataque que puedo entrar en tu sistema y ejecutar código en tu sistema. Para un Android o para un iPhone puede estar valorado, no me acuerdo si era $1,5 millones o $2,5 millones, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la empresa luego con esto? Bueno, tiene su código ético. Puede ser bien utilizar ese conocimiento para vendérselo a productos de ciberseguridad o pueden surgir otras herramientas como Pegasus, que es capaz de entrar dentro de dispositivos móviles, ¿no? Hay otro mercado brutal y se paga $1,5 millones, $2,5 millones de dólares por una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con un router no somos capaces, o con un firewall no somos capaces de estar protegidos de eso. Hace falta mucho más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Euskadi está bien, Euskadi está avanzando, pero hace falta mucho, mucho más. ¿Y la inteligencia artificial qué papel puede jugar o está jugando ya en esto de la ciberseguridad, Ana? Bueno, la inteligencia artificial al final es, yo diría, un arma de doble filo. Por un lado nos permite detectar y prepararnos ante ciberataques de la mejor forma posible, o sea, hacer un diagnóstico inicial y de alguna forma, bueno, pues esa parte activa, ¿no?, de protegerse frente a actitud defensiva y de protección. Pero al mismo tiempo no cabe duda que también los ciberatacantes la están utilizando como arma. Cualquier nueva tecnología tiene ese doble uso. Entonces, bueno, hay que reconocer que el lado oscuro de alguna forma pues está utilizando soluciones muy imaginativas del uso de la inteligencia artificial. Me ha llamado la atención quizás el mismo uso que estamos haciendo posiblemente en las empresas de la IA generativa en cuanto a que haga resúmenes de determinados documentos de perspectiva, etcétera, pues ellos lo están utilizando para la fase precisamente de investigación del objetivo, pues cogiendo los documentos, los procedimientos, etcétera, y bueno, utilizándola para, bueno, hacer más rápidamente, conseguir identificar el objetivo. Bueno, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos utilizando inteligencia artificial en sus diferentes vertientes, no solo la IA generativa, sino la clásica de toda la vida de optimización, de machine learning, de deep learning, de reinforcement learning. O sea, estamos utilizando las diferentes tecnologías para hacer herramientas que de alguna forma permitan detectar lo antes posible que se está produciendo una situación peligrosa y para tratar también, bueno, pues de despistar también a los ciberatacantes del objetivo que tienen. Entonces, digamos que estamos haciendo ese uso de la IA por todas las partes, pero sí es cierto que la IA generativa está abriendo un nuevo camino. A la suplantación de identidades puede crear, se habla mucho de las fake news, pero es que también se pueden crear fake personas. O sea, puedes crear una persona que no existe con una determinada identidad, con unas determinadas características y utilizarla para, bueno, pues para entrar en un determinado sistema. Digamos que yo diría las imaginativas iniciativas que están tomando para utilizar la IA generativa es algo que debemos de estar muy al tanto y, por supuesto, en el otro lado estamos investigando en cómo hacer frente a todo esto o anticiparnos a esas ideas.
Claro, todo avance tecnológico, lo acaba de exponer Ana, tiene su lado bueno, que es usado con buenos fines, y su lado malo, utilizando tu terminología antes, Aitor, el que emplean los malos, ¿no? Claro, esto es evidente, ¿no? Sí, eso es, al final, como dice Ana también, eso, ese arma, ¿no? Esa tecnología se puede utilizar para varias cosas. Por ejemplo, con la Universidad de Mondragón, pues tenemos una tesis que acaba de acabar en la que hemos utilizado mecanismos de Machine Learning o inteligencia artificial para la detección de anomalías en este tipo de redes, ¿no? Pero a la contra también, pues podemos utilizar también estos mecanismos que comentaba también Ana para automatizar ataques, ¿no? Usando temas de IA generativa o herramientas estilo ChatGPT, ¿no? La semana pasada salió un artículo en el que decían que de alguna manera se están empezando a utilizar ya herramientas de este tipo para hacer ataques en páginas web sin prácticamente tener ningún tipo de conocimiento de esos sistemas, y que la propia IA generativa sea capaz de indagar y extraer un poquito cuál es la estructura de la página web y empezar a hacer diferentes tipos de ataques, es decir, pero a su vez también podemos utilizar la IA para defender, la IA para hacer ataques, pero también está el tema de la seguridad de la IA, es decir, qué de seguro puede ser un sistema de inteligencia artificial también, y qué de vulnerable puede ser también a determinados ataques. Es decir, por ejemplo, un vehículo autónomo que tiene un sistema de visión, ¿no? Que emplea inteligencia artificial, pues puede detectar objetos, ¿no? Digamos un Tesla, ¿no? Que detecta objetos, detecta coches y demás. El otro día me comentaban un ejemplo en el que va un Tesla por Sevilla y se encuentra un carro a caballos. El coche no era capaz de detectar qué objeto era el que tenía enfrente. Y puede pasar incluso que podamos hacer ataques o podamos generar, imagínate, una señal de tráfico ligeramente alterada y que haga que el sistema entienda que esa señal de tráfico, en vez de ser un stop, es una acelera o una señal de 100 por hora. Por lo tanto, el coche autónomo podría tomar decisiones que irían en contra de la seguridad también de los usuarios, ¿no? Por lo tanto, pues son temas que son muy incipientes, que hay que investigar, y que todos los que estamos aquí en esta mesa estamos avanzando en esos temas. Y me imagino, Urko, que en Mondragón Universitatea la inteligencia artificial tema estrella, ¿no? Tema estrella, sí, por supuesto, y además unido con la IA, con la ciberseguridad, es lo que este grupo lleva haciendo desde hace 20 y pico años, ¿no? Sí, ahora mismo es tema estrella, de hecho, pues con la idea de incluso impulsar nuevas titulaciones en torno a la inteligencia artificial para el curso que viene, y cuando juntamos con la IA veis que uno de los másteres que tenemos es de inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube, y es que las tres están totalmente relacionadas, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos sirve para, como hemos visto, por ejemplo, resolver problemas de ciberseguridad. La ciberseguridad hace falta en la inteligencia artificial y en todo lo que hagamos con el desarrollo del software al final, y la computación en la nube pues es un sostén, ¿no? de todo lo que podemos hacer en un entorno en el que necesitamos pues una cloud para poder centralizar servicios, ¿no? O sea que las tres patas están muy relacionadas. Sigo contigo, Urko, y luego por supuesto con el resto. Se está promoviendo de forma consecuente y proporcionada la educación, la formación en tema de seguridad, de ciberseguridad. Hay como varios frentes, ¿no? Yo creo que cada vez más dentro de una empresa se están promoviendo, se promueven bastantes campañas de concienciación, ¿vale? Incluso hay herramientas y hay aplicaciones que pueden ayudar a generar campañas técnicas, ¿no? En la que tú puedes recibir un tipo de ataque que realmente no es un ataque, pero como trabajador pues tienes que aprender a lidiar con ello, porque es que nadie está a salvo, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas ocurren, cada vez están habiendo más y además están surgiendo productos que hay. Si estamos hablando desde las edades más tempranas, y esta es una pelea que tenemos, ¿no? de llevar hábitos de ciberseguridad desde las edades más tempranas. Yo he comentado, ¿no? Mi hijo de 9 años en la Icastola, cuando para estar empezando a trabajar con ordenadores, y pues bueno, el hecho de que el profesor
con toda su buena intención, ¿no? Pero con unos estudios pues, muy enfocados en lo que es la educación, les dice, bueno, este es vuestro usuario y esta es vuestra contraseña. No olvidaros de apuntaros la contraseña en la agenda, ¿vale? Yo me llevo las manos a la cabeza con cosas así porque esto es básico, ¿no? Una contraseña nunca puede estar escrita y tiene que ser memorizada, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero que creo que deberíamos llevar estas mínimas prácticas buenas a centros educativos y no de una forma muy, no sé, cuáles son las 10 normas, sino que a través de los profesores hacérselo llegar también a los más jóvenes para que ya crezcan con unos hábitos saludables en ciberseguridad. Ana, ¿qué opinas? Pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Urko. Yo creo que en las empresas se está haciendo una importante labor de concienciación. Yo creo que ahí está habiendo un montón de campañas que por lo menos las medidas higiénicas de ciberseguridad de alguna forma sí se están contemplando. Al menos lo básico, ¿no? Lo básico, eso es. Pues hay que cambiar las contraseñas frecuentemente, que no pinches en determinados sitios, que no utilices tu dispositivo de casa en el trabajo, o que no utilices el ordenador del trabajo con fines... O sea, yo creo que esas medidas higiénicas se está haciendo muchas campañas, pero eso es lluvia fina. O sea, hay que insistir, insistir e insistir, porque de alguna forma pues también las amenazas van cambiando y entonces hay también que... Pero por lo menos es uno de los quick wins, ¿no? Esas campañas higiénicas, porque la principal puerta de entrada al final es un trabajador dentro de una empresa que hace algo que no debería. Entonces, bueno, pues eso claramente está ahí. Luego, para el ámbito más profesional también, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito de CyberRange, que los CyberRange es someter, bueno, pues a determinados perfiles de la empresa, pues a una situación en la que o bien van a recibir ataques y tienen que ver cómo pueden responder ante ellos, o bien, si se trata de personas de TI o de personas de ciberseguridad, lo que hacen es, se les enseña de alguna forma el modus operandi de los ciberdelincuentes. Ellos tienen que llegar a lograr un objetivo de atacar algo, ¿no? Y eso de alguna forma ayuda a pensar, ponerse en el otro lado y ayuda a la hora de defender o de ver cómo defender la empresa. Entonces, el entrenamiento mediante CyberRange es algo muy positivo en determinados... Sí, es un entrenamiento, pero exponiéndote ahí a la situación concreta. Entonces, eso es muy positivo. Pero luego ya lo que tenemos que pensar es que nosotros vivimos ya en dos mundos. Vivimos en el mundo físico y vivimos en un mundo digital, queramos o no, o seamos conscientes de ello o no. Y tenemos que enseñar desde edades muy tempranas, lo mismo que les enseñamos las normas de buena conducta, que no cruces la carretera cuando viene un coche, que mires el semáforo tal, pues lo mismo tenemos que hacer en el mundo digital, y lo tienen que asumir con total naturalidad, porque desde muy pequeños ya están con las tablets, con juegos digitales, con una serie de cosas. Entonces hay que enseñarles. Y pues los padres también, muchas veces los aitas tampoco saben lo suficiente, ¿no?, como para poder realizar esa educación, pero lo mismo desde el momento que les ponemos una herramienta digital, les tenemos que enseñar de alguna forma qué riesgos y cómo afrontar esos riesgos. Y hay que hacerlo de forma adecuada a cada una de las edades, porque no podemos potenciar los temas digitales sin de alguna forma potenciar los otros temas. Y de alguna forma, pues igual si hacemos eso, igual conseguimos también traer a más personas para el mundo de la ciberseguridad, ¿no?, que nos cuesta también captar bueno, pues talento, hay una escasez de profesionales, y igual pues sí vamos mejorando si desde edades tempranas. Pues mira, voy a tirar de ese hilo, de ese último hilo, Ana. Estamos hablando de si se promociona lo suficiente la educación, la formación, la concienciación entre pequeños y entre los adultos también, por supuesto. ¿Hay carencia de perfiles específicos en temas de ciberseguridad, Aitor? Sí, yo creo que es generalizado, no solo para el sector más de investigación universitario, sino para también otros sectores, en empresa y demás. Ayer mismo estábamos en un evento en el que se presentaba el libro blanco de ciberseguridad de Ciberscienza, y ahí se hablaban de números, ¿no?, de cuál era la oferta, cuál era la demanda en función de los perfiles, o bueno,
los estudios que había, ¿no? Y sobre todo en temas de ciclos formativos o universitario, incluso másteres y tesis doctorales y demás, se veía que habría una mayor demanda que oferta. Que eso que lo que hacía era que también los salarios en este tipo de temas pues subieran y que fuera un sector donde había una gran demanda. Si a eso le sumamos además también todo el tema del teletrabajo, trabajo remoto y demás, pues hacía que mucha gente se planteara trabajar fuera, no fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, del Estado, pues porque podían hacer trabajos similares ganando más dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay una demanda y yo creo que sobre todo también muchas veces estos temas también son vocacionales y nosotros que en los centros de investigación y universidades donde los sueldos pues tampoco son, no podemos equipararnos a los de las empresas, ¿no? Industriales y empresas top digamos, de ciberseguridad a nivel mundial, pues nos cuesta atraer talento, ¿no? Nos cuesta encontrar gente que quiera hacer investigación en esos temas, que también, en parte también tenga una cierta vocación para esos temas, pues porque al final, pues bueno, nuestros sueldos, nuestras condiciones en el País Vasco se vive muy bien, se gana muy bien en este tipo de centros, pero bueno, pues en comparación y a otros sitios, pues tenemos una desventaja competitiva, yo creo. No sé si mis compañeros lo comparten. ¿Faltan perfiles? Faltan perfiles. A ver, nosotros, MU, ¿no? Siendo una universidad muy orientada, muy práctica, ¿no? Y muy orientada a dual y cerca de la empresa, lo vemos. O sea, es un hecho, ¿no? El hecho de que este máster que os he comentado es un máster dual, todos los alumnos empiezan el máster con una empresa, ¿no? Y entonces pasan un recorrido de 1 año y medio ya haciendo sus prácticas a la vez que están estudiando. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y de hecho siempre ha habido más solicitudes desde parte de las empresas para poder tener alumnos, ¿no? Allí haciendo sus prácticas que alumnos en el máster. Ojalá, también no estamos hablando de volúmenes muy grandes de alumnos, ojalá fueran muchísimo más, ¿no? Y lo dicho, hay que trabajamos en el ámbito STEM desde edades tempranas, ¿no? Y además la necesidad ya no solo en ciberseguridad o en inteligencia artificial, igual un poquito más, pero en toda esta tecnología e ingenierías, además el público femenino, ¿no? Es algo absolutamente necesario, ¿no? Ahí Ana nos podrá contar, ¿no? Pero vamos, hace falta más, sí, las empresas todavía están en un estado en el que necesitan, pero también alertar, ¿no? de que los alumnos ya empiezan a saber que están en un mercado global, ¿vale? Y sus prácticas o su trabajo no va a ser solo en Euskadi, van a tener acceso a trabajos en remoto en todo el mundo, ¿no? Y lo estamos empezando a ver. Hace un año, un alumno nuestro ya haciendo el TFM con una empresa sede Madrid, pero haciendo su TFM en parte desde Bali, ¿vale? Y cosas así, ¿no? Las estamos viendo, ¿no? Alumnos que ya no tienen la necesidad, o como era en nuestra época, ¿no? Ojalá consiga un trabajo pronto, un trabajo estable y pueda empezar a hacer mi vida de una forma estable, ¿no? No tengo ninguna necesidad de atarme con ninguna empresa, ¿vale? Y puedo además ir saltando de empresa en empresa pues cada 2 o 3 años, adquiriendo competencias, mejorando mi estado y mi estatus desde el punto de vista del sueldo y de lo que estoy aprendiendo y además, bueno, pues a retos a nivel global. Y eso yo creo que hay que alertar también a las empresas qué es lo que les viene, ¿vale? No es algo que nosotros podamos definir, sino que hay que competir en sueldos, ¿vale? Ya no son solo becas, sino que en un mundo dual van a venir una serie de normativas las que obligan a los alumnos ya a las empresas a tener los alumnos con un contrato, ¿vale? Y con unos sueldos cada vez más altos. Eso hay que aceptarlo. Qué interesante lo que acaba de decir Urko, porque eso todavía esa mentalidad todavía persiste, pero cada vez menos, ¿verdad? Sobre todo en los más jóvenes, eso de antes de entro a trabajar en esta empresa y estoy ahí toda la vida, 40 años trabajando, eso ya se ha terminado, Ana. Totalmente. Totalmente. Vamos a ver, nos estamos moviendo en un sector en el que, como comentamos, el mercado es global, el mercado es mundial y entonces se notan mucho las diferencias salariales que hay entre unos sitios y otros y se nota mucho, bueno, pues que verdaderamente nos vamos a un sector en el que se puede teletrabajar, entonces tú puedes estar trabajando en el ámbito de ciberseguridad desde cualquier sitio que a ti te convenga y para cualquier empresa de cualquier parte
del mundo. Entonces, el trabajar esos temas de... O sea, no es solo generar talento, ¿no? Generar profesionales que quieran dedicarse a eso, sino que tenemos que tratar de retenerles también, pues ofreciéndoles otros incentivos que hagan que quieran trabajar para las empresas también de aquí, o que cuando estén trabajando para otro tipo de empresas, que luego quieran volver a trabajar para las empresas de aquí. Y luego tenemos también que trabajar, yo creo, mucho en las edades tempranas. A ciberseguridad se puede llegar por muchas vías, ¿eh? Se puede llegar por carreras técnicas y se puede llegar por carreras no técnicas, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esas personas que en un momento dado pues pueden reciclarse de una cierta edad, que igual pueden reciclarse hacia la ciberseguridad, porque hay partes que son muy tecnológicas, pero hay otras partes que no son tan tecnológicas y en el ámbito de ciberseguridad a la que también podrían dedicarse. Tenemos que estar muy, muy atentos también en esos momentos en los que se toman las decisiones de qué estudiar, no estudiar, a los indecisos. Yo califico a los indecisos a esas personas que son buenas para una cosa, son buenas para otra y que tradicionalmente o acaban haciendo algo ligado con empresariales o se decantaban un poco por informática, ¿no? Pues yo creo que hay que actuar un poco también en ese grupo de indecisos para que puedan ir, pues, no sé, atraerles un poco hacia este lado. Y en el caso de la ciberseguridad nos tenemos que quitar un poco ese halo de oscuridad que parece que hay, ¿no? Porque así como la inteligencia artificial resulta simpática, parece que a todo el mundo le gusta, la ciberseguridad no resulta tan simpática. Y esto hace, pues, desgraciadamente, que muchos chicos no se decantan por ella, pero es que muchas chicas se lo rechazan directamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer pues todavía mucho trabajo en visibilizar lo que implica trabajar en el mundo de la ciberseguridad y visibilizar a los profesionales que están trabajando ahí para acercarlo a edades muy, muy tempranas, porque prácticamente a los 11 o 12 años es cuando pues empiezan a tomar ciertas decisiones, aunque parezca muy temprano, que hacen que no te decantes por carreras ligadas con temas más de matemáticas o que sí te decantes por ello. Entonces tenemos que empezar a trabajar en todos esos frentes. Yo, escuchándoos, a modo un poco de conclusión, sacaría 3 titulares. Uno, que la ciberseguridad está muy presente en grandes empresas, en el sector industrial de Euskadi, eso es evidente. El segundo titular o segunda conclusión sería que las pymes ahí ya cojean un poco y se tienen que poner las pilas. Evidentemente hay que hacer una inversión económica y claro, hay pymes y pymes. Y el tercer y último titular de conclusión es efectivamente que hacen falta, para sobre todo ya enfocado a los jóvenes, a los estudiantes, perfiles de ciberseguridad. Yo creo que esas son un poco las 3 patas de la mesa, ¿no? de esta mesa redonda, Ana, ¿no? Eso sería el diagnóstico así lo más completo posible de la situación que tenemos en Euskadi, ¿no? Sí, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que tenemos todas las piezas del puzzle, las tenemos ahí y bueno, pues está bien armado, pero desde luego tenemos que seguir trabajando en todos estos, en la parte de concienciación, de diseminación, de apoyo a las pymes, etcétera. Seguir trabajando. Aitor. Sí, decir lo mismo, un poco esa parte de concienciación yo creo que es muy importante, ¿no? Como se comentaba antes, para que los y las chavalas desde pequeño se hagan suyo, ¿no? Un poco estos conceptos de la ciberseguridad y sobre todo la protección de la privacidad, ¿no? Y de los datos de cada uno porque de alguna manera no somos conscientes de la información que estamos poniendo en público y luego eso, ¿qué se puede hacer con eso, ¿no? Porque cada vez con este tipo de herramientas puede ir a más, ¿no? Y después un poco todo, tenemos los pilares. Hay un apoyo también de la administración, ¿no? Yo creo que es claro, con el tema de ciberzaintza. Tenemos una base muy buena también con empresas de ciberseguridad y tenemos un sustrato muy bueno también, yo creo que entre las universidades y los centros tecnológicos en una apuesta por la ciberseguridad. Urko. Sí, estoy de acuerdo también. El caldo de cultivo están todos los ingredientes, tenemos la receta, ¿no? Y hay que ponerse a cocinar, ¿no? Y al mismo tiempo hay que saber, ¿no? que el entorno cuál es. El entorno es un entorno lleno de amenazas y eso no va a cambiar, ¿no? Como hemos dicho, los que estamos aquí en investigación llevamos años y años bueno, pues investigando cómo detectar ataques para que después los atacantes investigan en cómo saltarse ese ataque. Entonces, esto no va a parar. Esto no va a parar. Nosotros no nos va a faltar trabajo en ese sentido, ¿vale? Pero lo he dicho, hay que empezar a cocinar y hacer ya platos potentes, ¿no? Con todos
los ingredientes que tenemos. Bueno, pues antes de terminar abrimos la mesa a los asistentes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. A la hora de pensar un poco en, bueno, pues en espacios donde se produce el cibercrimen, los ataques a la ciberseguridad, pues a todos nos vienen a la cabeza, bueno, pues los países, generalmente China, Rusia, y países quizás también otros donde la ingeniería informática está muy desarrollada, ¿no? como Israel, como la India, como Estados Unidos. Yo quería saber un poco, en ese escalafón, en qué lugar está Europa, más o menos, y, bueno, y estaríamos nosotros como Euskadi, como Comunidad Autónoma Vasca. Y luego también un poco, a grandes rasgos, ¿cómo operan estas redes de ciberdelitos, ¿no? Porque, bueno, vemos muchas veces que de repente sí parecen organizaciones próximas a estados, todos nos vienen a la cabeza ahora mismo Rusia, pero pueden tener igual una base en otro país que no se ha detectado. ¿Cómo se hace, cómo trabajan un poco esas redes? Y bueno, por el otro lado, ¿cómo se hace para, digamos, contrarrestarlas? Y también, otra cosa que me viene a la cabeza es si en este sentido de la ciberseguridad, de momento, porque en otros terrenos a nivel mundial, pues bueno, vemos que se producen alianzas de tipo militar, pero yo no sé si a nivel de momento de ciberseguridad cada país va por su cuenta. Creo que estamos hablando de dos, y lo ha dicho Ana al principio, dos entornos distintos, dos tipos de organizaciones criminales distintas, ¿no? Una es la organización criminal que hace ciberataques por puro rendimiento económico, ¿vale? Y aquí estamos hablando de organizaciones bien montadas, departamentadas, con departamentos, unos orientados a investigar agujeros de seguridad, otros orientados a crear infraestructura, otros orientados a tener en esas infraestructuras elementos que otros se puedan aprovechar, ¿no? Incluso con relaciones entre organizaciones, ¿no? Para poder llevar a cabo ese tipo de crímenes. Y las otras son, que creo que también ibas un poco por ahí, más las políticas o geopolíticas, ¿no? Y estamos hablando de, bueno, pues todos nos imaginamos el 007 y el mundo de los espías, pero los espías actuales son hackers, son digitales, ¿no? Y aquí estamos hablando de otra vez, estructuras, bueno, pues bajo el paraguas de los gobiernos. Hablas de Rusia, estamos hablando como, ¿no? De Rusia, como si fueran los malos, ¿no? Rusia y China, pero no olvides que Estados Unidos, por supuesto, tiene su propio ejército, ciberejército, y, por supuesto, Inglaterra, por supuesto, todos los países se están preparando sus ejércitos. Algunos están mucho más avanzados que otros, porque pues desde siempre dependerá de la inversión nacional que puedan tener, ¿no? Israel tiene muchísima inversión, Estados Unidos tiene muchísima inversión, etcétera, ¿no? Pero incluso a nivel en España, pues hay un pequeño, digamos, ciberejército que está dando sus pasos, ¿no? Empiezo por ahí, podemos seguir. Sí, no sé, yo igual, haciendo referencia a lo que preguntabas, a ver cómo está Europa, no sé cómo opinaréis vosotros, pero mi feeling es que vamos por detrás. No sé, es mi percepción. No sé si por lo menos los ataques se generan donde se generan principalmente. Las empresas top de desarrollo de tecnología para cibercrimen o para ciberespionaje, lo que sea, están fuera de Europa, creo yo, o esa es por lo menos mi percepción. Y en Europa no sé si está pasando que de alguna manera, más que en la innovación, se está invirtiendo en proteger las cosas antes que en innovar. No sé, estamos viendo con normativas, ¿no? Como antes, que está bien que las normativas, esperemos que nos dé más trabajo, ¿no? Hacia futuro, pero de alguna manera las normativas están cortando el campo, ¿no? El terreno de juego, sobre todo. Creo que en otros países, al no haber ese tipo de exigencias, están avanzando más rápido de lo que podríamos estar avanzando nosotros, ¿eh? No sé cómo, bueno, Ana o Urko, ¿cómo lo veis? Vamos a ver. Yo creo que aquí hay un tema ligado con la soberanía tecnológica. Tenemos que tener en cuenta dónde se están produciendo los principales avances ligados con el mundo digital, ¿no?
Entonces, desde luego, Europa está muy por detrás en ese sentido. Yo creo que Europa se dio cuenta hace unos cuantos años que los grandes gigantes tecnológicos estaban fuera de Europa, que muy poquitos se habían generado aquí y se han puesto en marcha una serie de medidas que bueno, pues va a llevar un cierto tiempo, ¿no?, en tener grandes gigantes tecnológicos en España. Y de alguna forma, en el mundo de la ciberseguridad, quien genera la tecnología pues también va por delante en el ámbito de ciberseguridad. ¿Y quiénes son las principales por los que más inversión están dedicando a temas de tecnológicos? Y bueno, pues donde ves que hay grandes desembolsos en cuántica, en inteligencia artificial, etcétera, pues ya te imaginas que lo están usando no solo son desarrollos que no solo son con fines por el bien, sino también con otros intereses, ¿no? El mundo del cibercrimen se mueve en todas partes, ¿eh? El mundo del ciberespionaje, yo creo que todos los estados están espiándose unos a otros y todo eso. Y claro, el contexto geopolítico es importante porque el ciberespacio no deja de ser otro dominio de guerra. Entonces, pues en la guerra de Ucrania se está una batalla en los frentes, pero hay otra batalla en el mundo del ciberespacio. Y bueno, pues tenemos que pensar que a todos los niveles se está trasladando, tenemos el mundo real y el mundo del ciberespacio, donde se está generando todo. Y luego, finalmente, yo creo que también el apunte, ¿no? Si hablamos mucho de países del este, de Rusia, de Ucrania, etcétera, donde surgen o puede ser la cantera de muchos ciberdelincuentes, yo creo que es más un ámbito que por un lado puede ser cultural, porque quizás en la Europa más occidental pues ya hay un pozo histórico muy grande, hay un bienestar y hay una ética mínima, ¿no? Pero en otras zonas todavía necesitan crecer económicamente, no tienen recursos económicos y hay, yo creo que buena formación, buenos estudios desde el punto de vista de la matemática, la informática, donde el que acaba de terminar sus estudios puede elegir de forma bastante fácil si dar el paso hacia la parte legal y empresas que hagan ciberseguridad cobrando un dinero en el este bastante poco, o ir por el mundo oscuro cobrando muchísimo más, ¿vale? Y lo tienen muy accesible, ¿no? Y por eso quizás estamos escuchándolo tanto. ¿Alguna pregunta más? Sí, una duda que quería trasladar, una aclaración. Tenemos, yo creo, una percepción de lo que es los riesgos a nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad. En el ámbito privado todo el mundo tenemos miedo al phishing. Tenemos claro que en el ámbito institucional hay un factor de riesgo, una preocupación por la filtración de datos y por los mecanismos que acaban provocando esclerosis de los procesos, de la administración, de la gestión. Y habéis hablado de las empresas y de las pymes. ¿A qué debe atender una pyme? ¿Cuál es el riesgo, el factor principal susceptible de ser atacado en la actividad de una pyme que tiene la sensación de, bueno, ellos, como tienen una tradición muchas veces más de manufactura, no asocian muchas veces el riesgo de una intervención digital, de ciberdelito, sobre su propia estructura? ¿Por dónde entra, hacia dónde se dirige y qué impacto tiene en una empresa de esas características la actividad de la ciberdelincuencia? Pues fundamentalmente una pyme se ve expuesta principalmente a cibercrimen. Entonces, ¿dónde van a intentar entrar? Pues en la parte de transacciones económicas que puedan realizarse en un momento dado. Pues hay temas de phishing, todas las modalidades que puede haber, el fraude del CEO, o sea, todas esas modalidades que van de alguna forma a intentar obtener dinero de algún tipo de transacción económica que se pueda realizar, pero también a campañas aleatorias de ransomware que en un momento dado, si no están de alguna forma bien preparadas, bueno, pues les pueden de alguna forma secuestrar, por decirlo así, sus datos
e impedir, bueno, pues que puedan seguir funcionando. Entonces es importante las campañas de prevención. Yo me acuerdo cuando fue el WannaCry, que yo creo que ha sido la mayor campaña de sensibilización en ciberseguridad que pudo haber, pero es triste, en ciberseguridad aprendemos a base de esto, ¿no? De cuando se producen estas cosas. Quizás el impacto no hubiese sido tal si muchas de las empresas hubiesen tenido copias de ciberseguridad y verdaderamente hubiesen comprobado que esas copias funcionaban. O sea, a veces hay una serie de medidas higiénicas de ciberseguridad que más allá de un antivirus, de tener bien configurado, esto es importante, bien configurado lo que tengas de medidas, que muchas veces dices, no, ya tengo esto, y dices, sí, tengo un antifuegos, y dices, pues resulta que no lo tienes mal configurado, con lo que es como si no tuvieses nada, pero también educando o concienciando a los trabajadores para que no hagan ciertas cosas o para que sean prudentes y no hagan ciertas cosas. Que eso también no lo podemos aplicar en la vida real, ¿eh? Víctor. Sí, para mí son esos dos puntos, concienciación, es decir, que las empresas, los trabajadores y el empresario, los empresarios o empresarias sean conscientes de los riesgos, cómo pueden venir y ser capaces de detectarlos de alguna manera, aunque también es cierto que todo el mundo podemos caer ante un posible engaño, cada vez más sofisticados, ¿vale? Y luego el otro punto sería el de una protección básica de los sistemas, ¿no? Yo creo que con esos dos ingredientes, pues bueno, podemos tener una seguridad bastante garantizada, ¿vale? Yo, también por terminar, ¿no? Yo creo que los dos elementos más vulnerables, más atacados, son, por un lado, los routers, ¿vale? Parece que no, pero los routers, que es como la puerta de cada empresa, de cada hogar, incluso la de los hogares, son de los más atacados, ¿no? Para luego atacar a un tercero hacia afuera o para entrar dentro de un sistema y desplegar, por ejemplo, ransomware, ¿no? El ransomware, nadie se libra, y si a una pyme le entra un ransomware y no tiene copias de seguridad, que parece que la copia de seguridad lo hacemos todos, pero habría que levantar la mano aquí a ver quién hace copias de seguridad en su casa, ¿no? Estamos perdidos. Una empresa con un ransomware sin copia de seguridad, pues puedes tumbar la empresa directamente. Y el segundo elemento más vulnerable es la persona, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la persona que está sufriendo ataques de phishing, ¿vale? Correos electrónicos cada vez más personalizados, la inteligencia artificial va a hacer daño, incluso le va a llegar, no correos electrónicos, sino quizás llamadas por teléfono también con inteligencia artificial, o esas personas navegando por sitios de internet sin la seguridad de que ese sitio esté protegido o que nuestro sistema esté protegido ante lo que pueda tener ese sitio web, ¿no? Entonces, de ahí me puede llegar lo tercero. Entonces, ransomware y phishing para robar dinero es lo más peligroso para mí. Personas y routers. Ana, Aitor, Urko, bueno, David también, por supuesto, Tecnalia, Mondragón Universitatea, Ikerlan, eskerrik asko, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y muy necesario este foro de ciberseguridad. Y ahora nada, un cafecito, un agape, que eso os puedo asegurar que ningún ciberdelincuente nos lo va a impedir. Eskerrik asko. Eskerrik asko.